¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto estar con ustedes en esta video información. Amigos, antes de iniciar queremos invitarlos a suscribirse a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros videos y también compártanlo en sus redes sociales, con sus familiares y también con sus amigos. Miren amigos, se supone que China es un país comunista según la derecha. Pero fíjense, si esto que están viendo en la imagen es un país comunista y es un país como China, ¿va? Que ha logrado todo esto. Está dentro de, es la segunda potencia mundial, la segunda economía más poderosa. Pues imagínense, si ese es el comunismo, pues yo no sé qué está pasando entonces aquí en México, ¿no? Nada más para que se den una idea de cómo es en China. Pues bueno, entonces aquí viene la pregunta que hace Freddy Olivieri. ¿Por qué México, con 80 años del PRIAM, y sus expertos en economía, sus todólogos, sus analistas, sus académicos, sus intelectuales más prestigiados de las universidades más prestigiadas del mundo, nunca pudieron haber hecho esto? Nunca lo lograron. Pues nada más que no los digan, ¿verdad? Pues esto es precisamente lo que salió a acusar, imagínense. Si eso es el comunismo, pues entonces Alito, ¿de qué está hablando? Porque pues acusa ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobierno, obviamente al gobierno que viene desde López Obrador, como un gobierno comunista. Así de plano lo dijo. Y otra cosa que señala es que ya tomó la postura de Carlos Alarraqui, de que el que más mentiras, mientras más mentiras digas de Morena, mejor te va. ¿Se acuerdan de ese dicho de Alarraqui? Bueno, pues él más o menos dijo lo mismo, o en ese sentido dio a entenderlo. Tenemos que polarizar a la población porque pues se los dice a Carlos Alarraqui. No pensábamos que eran muy duros, pero al final de cuentas nos dimos cuenta que ese es el camino que tenemos que tomar. Pues fíjense, el de la mentira, el de la falacia, así de ridículo, solito, Alito queda pues frente a estos chayoteros. Peor cuando, imagínense, si critica de comunismo, entonces que nos explique cómo él sale a rogarle a Estados Unidos o a los demás países de derecha, que son de derecha, a que vengan a intervenir en nuestro país. Y que al igual que Marco Cortés, pues quiere que se hable de terrorismo del Estado, que se nombre como narcoterrorismo para que tengan otros países como Estados Unidos injerencia en nuestro país, que vengan, según ellos, a rescatarnos, o más bien dirán a rescatarlos a ellos, ¿sí? Pero lo más chistoso, amigos, porque hoy lo van a ver ahorita, es que Alito apenas acababa de salir de la clínica donde le estaban aplicando el Botox. Fue a tirar, hoy sí que todo lo que pudo en contra de la presidenta y de este gobierno de la 4T. Escúchenlo ustedes mismos. Estar aquí contigo, no, hombre, en tu gran programa, porque hace unas horas, hace un día, el día de ayer, precisamos un mensaje, lo hice en nuestras redes sociales, para mandar un mensaje claro y contundente hoy de un tema fundamental que tiene México, que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que es importante, y mandarle un mensaje potente al nuevo gobierno de los Estados Unidos. Ahorita lo pasamos, Otto. Ya Canadá. Busquen, tienen el mensaje, si no está en mi teléfono. ¿Por qué es importante, Carlos? Pero déjame terminar. Pongan eso, pon a Claudia terminando, por favor. Sí. Muchas gracias, nadie le aplaude, se sirve agua.
Les vale madre, Lula dormido. Eso dice mucho, ¿no? Sí, dice mucho, no. y lo que queremos hoy señalar, y lo vemos con preocupación, es cómo nos ven en el mundo, cómo desde una narrativa aquí en México quieren decir que somos un país democrático, un país abierto, un país que se quiere insertar en el desarrollo global, y no es así. Por eso el mensaje es contundente. No podemos permitir en México, y así lo habremos de decir a partir de ahora de manera firme y de manera categórica, no podemos permitir que se instaure una dictadura comunista en México. Y eso lo debemos de señalar. ¿Por qué son comunistas y por qué los señalamos a los de Morena como comunistas? Porque están destruyendo el régimen democrático, porque no respetan la ley, porque están destruyendo las instituciones, porque hoy de lo que vemos en el país hay una coexistencia, porque lo hemos estado señalando, de un terrorismo de Estado y de un terrorismo criminal. ¿Por qué el terrorismo de Estado, Carlos? El terrorismo de Estado es el control de las instituciones para perseguir a los ciudadanos, los temas hacendarios, los temas fiscales, los temas de las fiscalías, los temas de procuradurías, el sometimiento del Poder Judicial. Entonces, ese terrorismo de Estado que no permite que haya medicinas, que no permite que haya educación, que quieren cambiar el modelo educativo para ideologizar a mexicanas y a mexicanos en el futuro, y que no garantiza la seguridad. Y el terrorismo criminal, México, coches bomba, drones lanzando bomba, secuestros colectivos, descabezados, asesinatos, matanzas, masacres. Ese es el terrorismo criminal. ¿Por qué? Porque están generando terror en la población. Y cuando hay esa coexistencia, lo que hay es un control totalitario y es una dictadura comunista. ¿Y saben por qué lo tenemos que señalar? Porque estamos al lado de la principal potencia en el mundo, en una frontera geopolítica con Estados Unidos y Canadá, de un gobierno que se caracteriza por impulsar y fortalecer valores democráticos, por apoyar a los gobiernos libres. Y ahora imagínate, vamos a estar en esta frontera, entonces eso pone en riesgo el Tratado de Libre Comercio, y el Tratado de Libre Comercio, hoy el TEMEC, claro que ha sido negocio para México y lo pone en riesgo. Y esto, aunque a muchos no les guste, porque se los decía a estos cínicos y comunistas de Morena, porque así les vamos a llamar, no sé si recordarán hace 30 años, en el 94, cuando estaba el TLC, que había un grupo de estos comunistas extremistas que se oponían al TLC, se oponían al TNC, hasta hicieron un grupo, y todavía hay muchos de ellos que están ahora en Morena, que no querían el TLC para defender un modelo que ya estaba agotado. Y aunque no les guste, ya se los digo con gusto, aunque no les guste, fueron 2 gobiernos del PRI, aunque no les guste. En 1994, en un gobierno priista, que era Salinas el presidente, se aprobó el TLC. Y en el 2018, con un gobierno priista de Enrique Peña Nieto, se reafirmó y se llevó a cabo el TEMEC. Entonces, que no se equivoquen aquí, ni ninguno de ningún color. Quien llevó a insertar a México en el desarrollo global, geopolítico, comercial, y firmó el gran acuerdo comercial con los Estados Unidos, que es Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, fue el PRI, aunque no les guste. Entonces, hay que señalarlo, y yo veo una posición, y concluyo este comentario con ello, yo veo una posición y vislumbro nuevos aires en Norteamérica. El nuevo gobierno de los Estados Unidos viene con una posición firme, inflexible, en temas de combate al crimen organizado, en fortalecer el desarrollo comercial. Yo los veo firmes, los veo comprometidos. ¿Por qué? Porque se está transgrediendo los intereses y obviamente también la cooperación económica que debemos de tener. Entonces, creo que deben de poner mucha atención, y México debe estar preparado para ello. Y yo creo que este reposicionamiento que impulsará el nuevo gobierno de fortalecer las democracias, y que yo creo que un papel fundamental será no permitir dictaduras comunistas, no solo en la América Latina, en el mundo. Está Venezuela, Nicaragua, ¿no? Oye, déjame hacer dos... Hay que decírselo a los ciudadanos. El gobierno que se quiere instaurar en una dictadura comunista nos puede llevar a temas como Venezuela, como Nicaragua. ¿Por qué?
porque se rompe el régimen democrático, porque con la reforma al Poder Judicial te quitaron a ti, a cualquiera, la oportunidad de poder alzar la voz. El atropello en la Comisión de los Derechos Humanos, Carlos, Beatriz, es una locura lo que ocurrió, porque el único contrapeso que puede tener el poder es un órgano autónomo que lo señale de los abusos del poder, de los abusos y violación de los derechos humanos en contra de las y los ciudadanos. Por eso pusieron a la persona que pusieron, a Rosario Piedra, por eso la pusieron. ¿Por qué? Porque no ha habido un solo cuestionamiento de abusos del poder contra nadie. No. Y eso lo que hace es cerrar un capítulo. Sometieron el Poder Judicial, sometieron hoy la posibilidad de que puedan levantar la voz y la gente le va a dar miedo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señalarlo todos los días, decirlo con mucha puntualidad y defender los derechos nuestros. Y concluyo con ello, esta propuesta de elección de jueces y magistrados verdaderamente es demencial, es inviable eso que se va a presentar, ni conocen a la gente. Imagínate, nada más aquí en la Ciudad de México habrá cerca de 200 cargos, candidatos, habrá más de 1000, imagínate las boletas, o sea, es una locura, es un absurdo, y lo que quieren hacer es someter a las y los mexicanos, y por eso lo hemos señalado, Carlos, porque este gobierno autoritario que no respeta a quien piensa distinto, lo que quiere es eso, someter a la oposición, te denuncian, te calumnian, te difaman, te abren carpetas de investigación, y lo dije con mucha firmeza, pero con respeto, pero con claridad a la gente. El ministro Pérez Dayán no solo fue un traidor, fue un cobarde, porque él tuvo la decisión de parar esa locura de reforma y no hay ningún elemento, y él quitó esa posibilidad. Entonces, lo que hay que señalarle a las y los ciudadanos es que hay que participar, Beatriz. O sea, hay que levantar la voz, hay que señalar. Cualquier persona con un celular en las redes sociales es un medio de comunicación. Hoy necesitamos hablar, y lo que anunciamos, Carlos, hemos estado ya trabajando desde hace tiempo. Yo estoy en 2 organismos multilaterales y estamos ya en reuniones, estamos en intercambio con información con nuestros pares, senadoras, senadores, diputadas, diputados en los Estados Unidos y en Canadá. Estamos fortaleciendo una red interparlamentaria de legisladores, y vamos a trabajar fuerte. Claro, ustedes saben que entre el 2019 y el 2024, cuando el gobierno anterior de López Obrador me calumniaba, me difamaba, me perseguía, yo tuve oportunidad de ir a muchas reuniones multilaterales, de denunciarlos en organismos multilaterales como la OEA, como la ONU, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay antecedentes, entonces lo que debemos de hacer es un gran cierre de filas para denunciar y no permitir que se instaure una dictadura comunista en México. ¿Y por qué lo decimos? Porque los comunistas, como estos cínicos de Morena, lo que quieren es el régimen totalitario, que no haya ninguna posibilidad de que se les muestre desfachatez, el derroche. Hablaban de ¿cómo se llama?, de austeridad, una bola de cínicos con todo lo que están haciendo, y por ello hay que señalarlos de manera tácita, de manera clara, y enfrentarlos. No es fácil, ya hay que decírselo a la gente, hemos platicado, no podemos permitir que perdamos los derechos y las libertades en México. A mí lo que me da... Pero, a ver... Que después lo retiraron. Que después lo retiraron. Pero, a ver, dime una cosa, ¿qué están viviendo adentro, Alejandro? Que yo veo muy empoderado a un Adán Augusto y, por supuesto, con su grupo parlamentario, pero lo veo ahí con un celular que está permanentemente conectado, y perdón como lo voy a decir, pero así se ha calificado él, con el hombre de la chingada. Entonces, no sé, pero ¿qué impresión tienen ustedes? Yo ahí te haría un comentario y aprovecho, como dicen, no son los momentos de las confesiones, ¿no? Pero yo creo que vale la pena ponerlo en contexto aquí con este gran auditorio. Decir que muchas veces nosotros, hace un tiempo, Beatriz, veíamos a lo mejor editoriales tuyas o de Carlos duras, ¿no? Nosotros que estamos en la política decimos, oye, qué agudo, ¿no? Qué duro estas palabras, este término, cuando ves. Pero ya con el tiempo, Beatriz, quiero decirte que no solo están en lo correcto, es la forma de decirle al ciudadano que despierte. Claro. México tiene que despertar, Beatriz. Y estoy sumamente preocupado
por lo que vivimos, por lo que vemos en el Senado de la República. Es increíble, yo tengo la oportunidad de poder hacer una colaboración una vez a la semana en un medio importante de comunicación también, que me permite de manera libre y transparente escribir. Puedes decir el Universal. No, el Universal. Y quiero decirte que jamás lo habíamos visto, Beatriz. O sea, yo llevo 30 años en la política y jamás habíamos visto esto. Jamás habíamos visto que no se respete a la titular del Poder Ejecutivo. A ver, te lo digo porque lo viví. En el Senado de la República, el día de las votaciones, un servidor intervino y intervenimos y luego tuvimos este tema con el presidente del Senado, pero les decíamos, era increíble que hablaran más de su expresidente que de su presidenta, claro, de un tema institucional, de un tema de respaldo, y se vio abiertamente, con claridad, una división, pero ellos tendrán que pagar el costo. Algo indigno, Beatriz, que te exijan salir a demostrar abiertamente que habrían cumplido, mostrar su voto. Te voy a mandar los videos y las gráficas donde cuando están mostrando su voto, porque al ciudadano que ve la sesión, está viendo la sesión y se ve nada más la pantalla y se ve que muestran su voto. No, Beatriz, Carlos, tenían un solo fotógrafo abajo en la primera fila ahí, tomando la foto para garantizar que habían votado. Que el voto era para piedra. Claro. Entonces, al final, la división en los votos es lo que es increíble. Olvídense del proceso que se dio, la peor evaluada, la que no sacó ninguna calificación positiva, incluso por ellos, evaluada por ellos, llegaron 3. Y de los 3, había una que tenía la mejor evaluación, que era Nacheli, que era la que era, bueno, entonces de las 3 cumpliendo el procedimiento, entonces se seleccionó la mejor. Bueno, no apoyaron ni a la suya. Entonces eso te evidencia, claro, lo que hay que hacer y lo que hay que dejar claro es que sí tendrá no solo la responsabilidad de que destruyeron un órgano tan importante como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero lo que no se puede permitir, y por eso hice un editorial, hice un comentario, un artículo el sábado pasado, donde les dije, ¿hasta cuándo lo va a permitir la presidenta? Porque eso depende de ella. Depende de ella poner orden, y es muy básico, y luego tienen la piel muy sensible, los tocas y son muy sensibles, pero hay que darles firme, con dureza y con verdad. Tú tienes a la presidenta de la República en una nueva responsabilidad, a cerca de 2 meses de estar en el gobierno, pero tienes el anclaje en la Secretaría de Gobernación, le tienes un ancla en el Senado de la República, le tienes un ancla en la Cámara de Diputados y le tienes un ancla en el partido. Entonces dime qué información o qué puedes dialogar que antes de dialogar con ella no se consulte con el expresidente de la República. Entonces ese es el viejo sistema, el viejo régimen, los mecanismos de control. Entonces lo que hoy no se puede permitir, y ese es el riesgo, por eso no será fácil, y no es fácil ser opositor, Beatriz. Y cuando ahora, después de tiempo de ver la batalla que dan ustedes y otros, no es fácil ser opositor por una razón, porque este poder no tiene control, no tiene mecanismos de control, no tienen límites. Y lo que hay que decirle a la gente es que ellos quitaron todos los límites y los mecanismos de control, y concluyo, mire esta bola de cínicos. Hicieron esta locura de reforma al Poder Judicial, están orillando a los organismos jurisdiccionales a hacer la elección, como el INE, para hacer la elección, y luego salen a decir que la elección está muy cara. Háganme ustedes el favor. No, ¿por qué? Porque están queriendo generar la narrativa, este tema de que ellos están en contra de que se tiren recursos. No, no se debería hacer la elección. Pudieran hacer 27 hospitales, más de 25,000 viviendas, pudieran entregar apoyos y programas. Entonces, sí hay que señalar, Beatriz y Carlos, y hoy me convenzo de que los editoriales y de las columnas tienen que ser duras para que las y los ciudadanos tengan claridad y despierten. Y un tema, que los medios de comunicación hagan y den oportunidad
a que se escuche a las y los mexicanos. Oye, pero déjame